El papel estaba sobre la mesita de noche. 4 palabras escritas a mano, con tinta, con una caligrafía que nadie en esa habitación había puesto ahí. 4 palabras que el arzobispo de Montevideo sostuvo entre los dedos durante un largo silencio, sin saber todavía cómo nombrar lo que estaba mirando. El papel decía: «El Padre Pío ha venido». Era la madrugada del 12 de septiembre de 1941. En el convento de Santa María de las Gracias, en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, un fraile con guantes de cuero sin dedos dormía en su celda. Tenía 54 años. No había salido de ese convento en décadas. Eso es un hecho documentado, verificado, confirmado por cientos de personas que lo vieron ahí a diario. Y sin embargo, en aquella habitación del Obispado de Salto, en Uruguay, a más de 10.000 kilómetros de distancia, alguien había escrito esas palabras en un papel. Alguien que no estaba ahí. O que, de alguna manera que ningún sistema de categorías conocido puede explicar del todo, sí estaba. Esta no es una historia de rumores. Es una historia de documentos firmados, de testimonios recogidos bajo juramento, de un papel guardado durante años en la curia arzobispal de Montevideo, y de una promesa hecha años antes que se cumplió al pie de la letra. Lo que voy a contarte ocurrió, está registrado, lo que significa eso ya es tuyo. Hay que comenzar algunos años atrás, porque esta historia no empieza en la madrugada de 1941. Empieza con un sacerdote uruguayo que llegó a Italia buscando una cosa y encontró otra. Fernando Damiani había nacido en Montevideo a finales del siglo XIX. Era sacerdote del clero secular, párroco durante años de la parroquia de Santa Lucía, hombre de pueblo, de confesionario y de sacristía. No era un visionario ni un místico. Era un cura de trabajo cotidiano, de manos acostumbradas al agua bendita y a los libros de registro parroquial. Y sin embargo, en algún momento de los años 20, llegó a sus oídos el nombre de un fraile capuchino en el Gargano, una meseta calcárea en el sur de Italia, que llevaba en las manos, los pies y el costado las llagas de Cristo, y que confesaba a cientos de personas cada día durante horas que ningún cuerpo ordinario habría resistido. Damiani decidió ir a verlo, cruzó el Atlántico, atravesó Italia de norte a sur, subió hasta San Giovanni Rotondo y se puso en la fila de la confesión. Era una fila que a veces tenía horas, a veces días de espera. La gente llegaba de toda Europa, de América, de lugares que en aquel entonces eran casi inaccesibles. Llegaban enfermos, escépticos, curiosos, desesperados. Damiani llegó como sacerdote. Llegó con la cabeza ordenada de quien ha administrado sacramentos durante años y cree que sabe bien de qué están hechas estas cosas. Lo que pasó en el confesionario nadie lo sabe con exactitud, porque la confesión es inviolable. Pero lo que sí se sabe es que Damiani salió de ese encuentro distinto. Se quedó varios días en el convento. Se confesó más de una vez, y en alguno de esos días, según lo registró su sobrina Margarita Damiani en una carta enviada años después a la revista La Voz del Padre Pío y conservada en el archivo de esa publicación, Monseñor le dijo al Padre Pío que no quería morir lejos de él, que si alguna vez le llegaba la hora, quería que él estuviera ahí. El Padre Pío escuchó eso y respondió algo que en ese momento sonó como una forma de consuelo, pero que con el tiempo resultó ser algo completamente diferente. Le dijo que no se preocupara, que cuando llegara el momento, él iba a estar con él, que iba a estar muy bien asistido. Damiani lo tomó como una promesa piadosa, el tipo de cosa que dicen los hombres de fe cuando no tienen otra cosa que ofrecer. Regresó a Uruguay y siguió siendo cura. Siguió administrando la parroquia, siguió con sus libros y sus registros, siguió viviendo la vida ordinaria y laboriosa de un sacerdote de provincia. Pero volvió a San Giovanni Rotondo. Volvió varias veces. En uno de esos viajes, lo sorprendió una crisis de salud estando en el convento. Fue una crisis seria, de esas que hacen que la gente a su alrededor empiece a bajar la voz. Los frailes buscaron al Padre Pío para que lo acompañara,
pero el Padre Pío no aparecía por ningún lado. Nadie supo explicar después dónde estaba exactamente durante ese tiempo. Cuando Damiani se recuperó, el Padre Pío apareció y el sacerdote uruguayo lo regañó con suavidad. Le dijo que casi se moría y que él no estaba. El Padre Pío respondió con una frase que Margarita Damiani también transcribió en su carta. «Hombre de poca fe, ¿no le dije que usted moriría en el Uruguay?» Damiani procesó eso en silencio. La frase significaba varias cosas a la vez. Significaba que esta vez no era su momento. Y significaba que su momento llegaría en Uruguay, lejos del convento, lejos del fraile al que había pedido que estuviera con él. Y sin embargo, la promesa seguía en pie. Él iba a estar bien asistido. Pasaron los años. Damiani regresó a su país. Continuó su ministerio. Llegó a ser vicario general de la diócesis de Salto, en el norte de Uruguay. Ya no era el párroco de Santa Lucía. Era monseñor, un hombre de mayor jerarquía, mayor responsabilidad, mayor peso institucional y mayor edad. El corazón no estaba bien. Llevaba tiempo sin estar bien. En septiembre de 1941, el obispado de Salto reunía a una cantidad inusual de autoridades eclesiásticas. Era la víspera de las bodas de plata sacerdotales del obispo de Salto, Monseñor Alfredo Viola. Había llegado el delegado apostólico, habían llegado 5 obispos de distintas diócesis del país, sacerdotes de toda la región. Era un evento importante, de esos en los que el edificio del obispado está lleno de sotanas y de voces bajas en los corredores. Damiani estaba ahí. Estaba en su habitación, pero no estaba bien. La crisis cardíaca que llevaba tiempo amenazando llegó esa noche con toda su fuerza. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue descrito de primera mano por el arzobispo de Montevideo, Monseñor Antonio María Barbieri, de la Orden de los Capuchinos. Barbieri estaba alojado también en el obispado. Era pasada la medianoche cuando escuchó un golpe en la puerta de su habitación. Al entreabrirla, vio pasar a un fraile capuchino por el corredor. Vio el hábito, vio la silueta y escuchó una voz que le susurraba: «Vaya al cuarto de Monseñor Damiani, está muriéndose». Barbieri se puso la sotana, despertó a otros sacerdotes. Fueron al cuarto de Damiani. Lo encontraron en muy mal estado. Le administraron los últimos sacramentos. Alrededor de la cama de Monseñor Damiani se reunieron en pocas horas 4 obispos y 6 sacerdotes. Todos llegaron esa noche, convocados por distintas vías, como si algo hubiera puesto en movimiento una cadena de avisos que nadie había enviado de forma ordinaria. Damiani murió esa madrugada. Cuando Barbieri se acercó a la mesita de noche, encontró el papel. Una hoja pequeña, con 4 palabras escritas de puño y letra del propio Damiani, en los minutos o las horas antes de morir. El Padre Pío ha venido. Arzobispo Barbieri guardó ese papel. Lo llevó con él. Lo depositó en la curia arzobispal de Montevideo, donde permaneció durante décadas como evidencia de un evento que él mismo había presenciado sin poder explicarlo. Barbieri preguntó esa misma noche a los sacerdotes y obispos que estaban en el edificio si había algún capuchino entre ellos. La respuesta fue unánime. No, no había ningún capuchino. El fraile que había golpeado su puerta y lo había despertado no era ninguno de los presentes. El fraile que había caminado por el corredor no tenía nombre ni cara conocida en ese edificio lleno de hombres de iglesia. Nadie lo vio más que Barbieri. Y el papel en la mesita de noche. Meses después, cuando Barbieri pudo volver a Italia y tuvo ocasión de visitar San Giovanni Rotondo, se sentó frente al Padre Pío y le hizo la pregunta directamente. Le preguntó si había estado en Uruguay cuando murió Monseñor Damiani, porque tenía entendido que él nunca salía del convento. El Padre Pío guardó silencio durante un momento. Era el silencio de alguien que está eligiendo cómo responder, o si responder.
Después palmeó al arzobispo en el hombro. Solo eso. Y no dijo nada más. Lo que no dijo fue tan elocuente como cualquier respuesta que hubiera podido dar. Este caso es el más documentado entre todos los relacionados con la bilocación del Padre Pío, y es también el que más claramente involucra evidencia física. El papel escrito de puño y letra de un moribundo, un testigo de primera línea que era él mismo arzobispo, y la pregunta directa hecha al protagonista con su respuesta no verbal. Pero no es el único. Están los otros. Y los otros también tienen nombres y fechas. El 17 de mayo de 1925, en Roma, el Papa Pío XI canonizó a Santa Teresita del Niño Jesús. Era una ceremonia de gran magnitud para la Iglesia. La Basílica de San Pedro estaba llena. Entre los presentes estaba el cardenal Rafael Merry del Val, secretario de Estado de la Santa Sede, y estaba también el sacerdote don Luis Orione, que sería canonizado décadas después por Juan Pablo II en 2004. En algún momento de la ceremonia, el cardenal Merry del Val vio a un fraile capuchino arrodillado en la cripta de la basílica, frente a la tumba de San Pío X. Lo reconoció. Después de la canonización, Merry del Val fue al Papa y le contó lo que había visto. El Papa Pío XI escuchó y luego preguntó a don Orione qué opinaba del asunto. Don Orione respondió sin dudar: «Yo también lo vi. Estaba arrodillado rezando a San Pío X. Me miró sonriente y luego desapareció». Dos testimonios independientes en el mismo lugar, en el mismo momento. El Padre Pío, mientras tanto, estaba en San Giovanni Rotondo. No había viajado a Roma. No había pedido permiso para viajar a Roma. No tenía permiso para viajar a ningún lado. Llevaba años sin salir del Gargano por orden de sus superiores eclesiásticos, que en distintos momentos de su vida le impusieron restricciones severas sobre su ministerio público. Su presencia en San Pietro ese día no tenía explicación dentro de las coordenadas de lo ordinario. Y hay otro caso más, de la misma naturaleza pero de distinta geografía, que involucra a alguien atrapado en circunstancias mucho más oscuras. El cardenal József Mindszenty era el primado de Hungría, arzobispo de Esztergom, el hombre de mayor jerarquía de la Iglesia Católica en su país. En diciembre de 1948 fue arrestado por el régimen comunista de Hungría bajo acusaciones falsas de traición y espionaje. Fue juzgado en un proceso que el mundo democrático reconoció desde el principio como una farsa judicial. En febrero de 1949 fue condenado a prisión perpetua. Pasó años en una celda, sometido a lo que los testigos de la época describieron como tortura sistemática y presión psicológica intensa, en un intento de hacer que firmara documentos comprometedores. Durante esos años de prisión, según testimonios recogidos en el proceso de canonización del Padre Pío y en textos biográficos sobre el propio Mindszenty, el cardenal recibió la visita de un fraile capuchino en su celda. Una visita que ningún guardia autorizó, que ningún documento de entrada registró y que nadie en el edificio habría podido explicar. Mindszenty, que llegó a conocer bien la figura del Padre Pío a través de escritos y fotografías, lo reconoció. El fraile oró con él y se fue de la misma manera en que había llegado, sin que nadie lo viera pasar por la puerta. Hay que detenerse un momento aquí, porque lo que estos tres casos tienen en común no es solo la figura del Padre Pío. Lo que tienen en común es la estructura del fenómeno. En todos ellos hay un receptor en un momento de extrema necesidad. Alguien que está muriendo, alguien que está en peligro, alguien en una celda que no sabe si va a sobrevivir. Hay testigos que no son familiares ni devotos inclinados a ver lo que quieren ver, sino autoridades eclesiásticas de alto rango, con nombres, con cargos, con la conciencia de que su testimonio tendría peso institucional. Y hay siempre un elemento que no encaja en ninguna categoría conocida: el papel con 4 palabras, el fraile que desapareció sonriente, el capuchino que entró a una celda cerrada. Los investigadores que trabajaron durante años en los 8 tomos del Apostolio para la canonización del Padre Pío
el proceso formal en el que la Iglesia Católica examina la vida y los hechos de un candidato a santo con el mismo nivel de exigencia que un tribunal, revisaron estos testimonios. Los cotejaron con fechas, con archivos, con la documentación que acreditaba la presencia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo en los días exactos en que estas apariciones ocurrieron. Las fechas coincidían. La presencia física en el convento estaba confirmada. Y los testimonios de quienes lo vieron en otro lugar también estaban firmados, fechados y archivados. Cuando el Padre Pío era preguntado directamente sobre la bilocación, respondía poco. Las pocas veces que lo hizo, usó una expresión que sus biógrafos han analizado sin llegar a agotarla. Dijo que ocurría por una extensión de su personalidad. No dijo más. No explicó el mecanismo, no ofreció una teología del fenómeno, no se presentó como el protagonista de algo extraordinario. Dijo eso y volvió a sus guantes de cuero y a su confesionario. Hay un último detalle del caso de Damiani que merece ser dicho, y que Margarita Damiani incluyó en su carta con la sobriedad de quien ha cargado una historia durante años sin saber exactamente cómo ponerla en palabras. Después de que su tío murió, cuando las noticias llegaron a Italia y el caso empezó a circular entre quienes seguían la vida del Padre Pío, alguien le preguntó al fraile si era cierto, si había estado en Uruguay esa noche. El Padre Pío no respondió con un sí ni con un no. Guardó silencio, y en ese silencio estaba todo. La confirmación que no quería pronunciar. La humildad de quien no considera que lo que hizo necesite ningún comentario de su parte. Y quizás también la conciencia de que hay cosas que las palabras no pueden contener sin deformarlas. En Salto, Uruguay, hay una gruta que fue construida en honor a ese evento. Las personas que viven en la ciudad conocen la historia. Los libros de historia eclesiástica uruguaya la incluyen. El papel que Damiani escribió en sus últimos minutos, 4 palabras en tinta sobre una hoja pequeña, fue conservado en la curia arzobispal de Montevideo durante décadas. No es una leyenda. No es el recuerdo deformado de alguien que quería creer. Es un objeto. Estuvo en manos de un arzobispo, tiene una historia de custodia, y las 4 palabras que dice son las mismas 4 palabras que han sido citadas en cada documento que lo menciona, sin variación, desde que Barbieri lo encontró sobre la mesita de noche aquella madrugada. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, en San Giovanni Rotondo, en el mismo convento del que nunca salió durante décadas, y desde el que, según todos estos testimonios, llegó a lugares que su cuerpo no pudo haber alcanzado. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por Juan Pablo II, el mismo papa que de joven había visitado San Giovanni Rotondo y cuya recuperación de un atentado décadas después fue atribuida por él mismo a la intercesión del Santo del Gargano. Lo que quiero que te quedes de todo esto no es el fenómeno en sí, aunque el fenómeno resiste cualquier intento de descartarlo sin costo. Lo que quiero que te quedes es la textura de estos testimonios. Son testimonios de hombres que tenían mucho que perder diciendo lo que dijeron. El cardenal Merry del Val era el secretario de Estado de la Santa Sede. Don Luis Orione era un sacerdote cuya santidad estaba siendo evaluada por la misma Iglesia. El arzobispo Barbieri era la autoridad máxima del catolicismo uruguayo. Ninguno de ellos era un devoto anónimo con ganas de contar una historia asombrosa. Todos ellos tenían nombres, cargos, responsabilidades institucionales y la plena conciencia de que lo que estaban diciendo no cabía en ninguna categoría razonable. Y sin embargo, lo dijeron, lo firmaron, lo dejaron en archivos. Hay algo en esa firmeza que me parece más difícil de explicar que el fenómeno mismo. Porque el fenómeno al menos tiene el refugio de lo inexplicable. Pero la decisión de un arzobispo de guardar un papel con 4 palabras escritas a mano en una curia episcopal y de contarlo a quien preguntara
Esa decisión no tiene otro refugio que la convicción de que lo que guardaba era verdad. El papel sigue en Montevideo. Los archivos del proceso de canonización siguen en el Vaticano. San Giovanni Rotondo sigue ahí, en las faldas del Gargano, con el cuerpo del Padre Pío expuesto para quienes van a verlo, millones cada año, con sus dolores, sus miedos, sus pérdidas y sus preguntas. Y en Salto, Uruguay, en la gruta que recuerda aquella madrugada de septiembre, la gente sigue llegando. No sé qué hacer con estas historias, excepto contarlas exactamente como ocurrieron, sin agregar nada, sin quitar nada, y dejar que el que escucha decida dónde ponerlas dentro de sí mismo. Hay personas para quienes todo esto tiene una explicación que todavía no hemos encontrado. Hay personas para quienes lo que leen en estos documentos es exactamente lo que dicen que es. Y hay personas que están en el medio, que no saben bien qué hacer con un papel de 4 palabras escrito por un hombre que se estaba muriendo, en una habitación a la que ningún capuchino fue invitado esa noche. Si esta historia te dejó algo por dentro, compártela. Hay historias que no sirven de nada guardadas, sirven cuando las pasas.